minutos en el panorama de la tarde. Habíamos prometido la semana pasada hacer la segunda parte de una entrevista muy interesante precisamente para saber qué es lo que está pasando con la energía eléctrica en la República Dominicana. No hay. No, Se acabó la entrevista, nos vemos. No hay nos luz. acompaña. No hay luz, debemos todos los cuartos del mundo. Está bien, espérense, van por parte. Nos acompaña el ingeniero Juan Gómez, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y es secretario de Energía y ex superintendente de Electricidad. Juan, gracias por acudir a nuestro llamado. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí de nuevo con ustedes. Ojalá me sigan invitando, pero sea para traer buenas noticias. Ojalá y sea no que así. sigan esta Mientras Celso esté ahí, no. oleada de apagones. Tiene Te que quería salir el PRM preguntar, para eso. Juan, el ministro de Energías y Minas, Joel Santos, estuvo en el panorama de la mañana. Y él atribuía a que no hay precios elevados de la tarifa eléctrica, sino que el dominicano es nocturno y consume mucho más energía. ¿Qué opinas? ¿Qué le digo? Es que uno... Pero ¿cómo así? Sí, Pero no, pues, que imagínate tú. te tengo que ser realista, porque es que uno escucha declaraciones y cada vez tratan de decir una cosa u otra, pero la propia ya vicepresidenta, que fue encargada por varios años en el gobierno, admitió lo que yo le dije en el pasado programa de ustedes. Recuerda que hablamos aquí de la baja inversión. Sí. Entonces, mientras no hayan redes robustas en distribución, se puede dar lo que él dice, es verdad, pero ya estamos a 6 años de una administración. O sea, ya se pudieron haber tomado todas las previsiones del lugar de que si es verdad que hay más consumo en esa hora, yo necesito transformadores de mayor capacidad, alimentadores de más capacidad, ¿cuándo lo van a hacer? Exacto. Y otra cosa, el tema también que les referí en la anterior entrevista fue que si no, yo puedo tener mucha energía disponible, que fue lo que él quiso enfocar su entrevista. Pero si yo no tengo la forma de llevarla, de colocarla a los usuarios, ¿qué yo gano con tener esa energía? Exacto. Es una pregunta como, no es ni de ingeniería ni nada, es de sentido común. Indudablemente que el gobierno, las razones no las sé, ha sido un poco diligente en la parte de generación, pero en la parte de distribución, absolutamente, en vez de hacer algo hacia el avance, ha retrocedido, y esa es una realidad que no la podemos empañar. Entonces, ya el calor, se habla de calor, se retoma que ahora es que somos nocturnos. Ahora, es verdad, los mayores picos de consumo en nuestro país están después de las 6 de la tarde. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros como país, y siempre hago el enfoque como país, ni a veces se me molesta, como país lo que tenemos que hacer es que en los países desarrollados los picos de consumo se producen en horas laborables, cuando hay muchas industrias, cuando las industrias están encendidas, cuando el país está funcionando. Entonces, nosotros tenemos que hacia futuro vernos en invertir esos puntos de consumo para vernos como un país desarrollado un día, que es a donde queremos llegar. Mire, Otniel, Juan, adelante. Dentro de tu currículum, tú fuiste superintendente de electricidad. Ahora, en este momento, dirige esa institución el señor Andrés Astacio, que digo yo que no sabe ni mierda de eso, pero eso no lo dices tú, lo digo yo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuáles son las funciones? Porque el otro día vi un debate, hace 2 días creo, sobre las funciones del superintendente de electricidad. Y parte de lo que se asumía aquí en el debate es que el superintendente de electricidad en República Dominicana se ha convertido en una figura, si se quiere, decorativa, porque el que debería regular el sector y decirle, no, es de norte, de sur, es de esto, ustedes tienen que hacer esto, no, vamos a hacer lo otro, debería ser él. ¿Tú crees que hay una especie de desorden en el sector eléctrico, de que nadie sabe quién es el jefe después de la eliminación de CDE, y que eso es lo que ha producido que todo el mundo esté haciendo por su lado y al final no haga nada? Mira, yo quiero ser responsable con esta respuesta, y más porque de una manera u otra uno estuvo en esa institución. Y realmente, al igual que vemos debilidades en el área de distribución, en la parte de regulación también nosotros hemos notado debilidad en esta administración.
la superintendencia es el ente regulador de todos los agentes. De todos. O sea, ETED, EGEIT, distribución, Edenorte, de sur, de este. Y fija las tarifas. Eso es un papel muy importante. Entonces, justamente por ese elemento de fijar tarifa, tiene que ser el ente que dirija las licitaciones de compra de energía en República Dominicana. ¿Por qué? Porque los precios que salgan al traste de esas licitaciones es que yo debo trasladar a tarifa. Entonces, yo como ente regulador debo de tratar de que mi proceso sea lo más transparente posible, lo más competitivo posible para lograr buenos precios, para que a mis usuarios, a los usuarios de servicio eléctrico, cuando yo le transfiera ese valor, no sea un valor con una carga que no pueda cumplir. ¿Quién compra ahora la electricidad? ¿Celso o Andrea Astacio? No, porque el Andrea Astacio, como usted dice, la superintendencia, quien debe regular es esas licitaciones para fijar esos valores. Ahora, cuando son compras de contrato directo, ahí la superintendencia no actúa. Esas compras que hicieron, por ejemplo, de la barcaza, de los 230 megavatios que te hablé en el anterior programa, que fue bajo la sombrilla del decreto 517, ese es un contrato que lo negocia ya la parte de la distribuidora. Ese fue el directa. decreto que tiraron un día y al otro día estaba la barcaza. Ese mismo. Miren, yo quisiera también la Secretaría de Energía, porque ustedes invitan a Juan Gómez, pero nosotros estamos en un órgano de nuestro partido que le llaman la Secretaría de Energía. Y la Secretaría de Energía maneja la parte también de combustibles. Ah, importante. De combustible. Y hay unos elementos que yo creo que es importante que la población conozca, vea, sienta. Miren, ustedes recordarán, este es del 30 de abril de 2026. Dice aquí un periódico: gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente. Esto fue en el 2026 y anuncia que las medidas que va a tomar a lo interno del gobierno le va a permitir unos ahorros de unos 40,000 millones. Me gustaría que se graben ese número de 40,000 millones. Okay. Exactamente. Ahora, en marzo 6, Paliza declara, Paliza dice que el gobierno está preparado para atenuar alza de combustible en el conflicto de Medio Oriente. Pero en el 22, si hacemos un chin de historia y hacemos un punto y aparte, dice, en el 22 era el proceso de Ucrania, recordarán. Sí. Presidente Abinader anuncia medidas para estabilizar el precio de combustible de la canasta básica. Eso fue para Ucrania. Okay. Ahora, en el mismo 26, en marzo, continuando de Paliza, la vicepresidenta Raquel Peña dice: el gobierno dominicano está preparado para los impactos de la guerra en Medio Oriente. Y recordemos que el gobierno tomó de excusa para el famoso plan anticrisis. Sí. Ajá. Y quería recaudar, por eso le dije 40,000 millones. entre 40,000 a 50,000 millones. Ahora, de manera rauda y veloz, el Senado aprobó, mírenlo aquí, Senado aprueba de urgencia en 2 sesiones el plan anticrisis, el que no nos iba a impactar. ¿Qué ocurre? Que el gobierno dominicano nos dijo, después que aprobó el plan anticrisis, Ajá. que iba a congelar, que no le iba a subir. Ajá. por 90 días. 3 meses. Por 3 meses. ¿Y qué pasó la semana pasada? La 3 subieron. pesos. La semana pasada, aquí lo tengo porque le digo, me gusta. Miren aquí le tengo aquí. ¿Qué ocurrió la semana pasada, Delvis? Ahora, hay que ser justo con el gobierno. gobierno. Hay que ser justo con el gobierno. Y aquí me gustaría que Gustavo. Ellos dicen que no se va a congelar por 90 días. Si el precio no llegaba a 95. Si llegaba a 95 el precio, lo iban a subir. ¿Ya cómo está? Ahora, no. ¿Qué pasó en la semana del 8 al 14? Que
le subieron 3 pesos a la gasolina premium, 3 pesos al gasoil óptimo y 2 pesos a la regular gasolina y al gasoil regular también. Ahora, de la fecha que anunció el gobierno a cuando aplicó esto pasaron 50 días. Y yo les tengo aquí a ustedes de en cuánto estaba la cotización del barril de petróleo fijada el martes de esa semana, que es el día que toma de referencia el Ministerio de Industria y Comercio. Estaba a unos $75 el barril. Pero el gobierno dijo que era hasta 90. Era 90 días y fuera después de 95. Después de 95 el costo. Yo quiero que nosotros... Ni pasaron los 90 días, ni subió a $95. Y entonces, tengo muy sencillo. 83, creo. El día viernes 3, el gobierno bajó los combustibles. ¿Perdón? En julio el gobierno bajó los combustibles, el 3 de julio. ¿Y después lo subió? No, pero lo subió. Pero recuerda, ellos hablaron que no iban a incrementarlo en 90 días. La declaración del propio gobierno que te estoy mostrando. Pero Gustavo. usted sabe que y pusieron como condicionante de que no lo iban a hacer si no llegaba a 95. Y en la semana que lo hicieron, estaba en 75. Yo con esto lo que quiero decir es lo siguiente, que nosotros los políticos tenemos que cuidarnos, porque así es que perdemos credibilidad. No solamente el partido de gobierno, pierde la clase política, que es lo que a mí como político y como ciudadano dominicano me preocupa, porque no me gustan los inventos. Los inventos en los países de Latinoamérica le han salido muy caros a esos países. Gustavo. Juan, No, que vi que quería decirle algo como de eso. el tema combustible, que usted que sabe más que yo de eso, sabe que es muy volátil, que es un mercado muy cambiante y sujeto a imponderables. Tampoco debe ser una arma política. Claro. Creo yo, ¿verdad? En absoluto. Entonces, el gobierno de eventualidades plantea algo, pero puede ser que 48 horas después o 5 horas después, el presidente Trump, por ejemplo, que dijo antes de ayer que él tenía el control absoluto del estrecho de Hormuz, que Estados Unidos tenía el control total, pero resulta que no. Entonces, ese mercado de rumores que se influye, lo que usted quiere saber. Claro, influye de manera normal. ¿Qué hacer? Porque yo siempre pregunto a la gente qué hacer, porque se presume que todo que tiene una posición política debe tener una solución. Claro. ¿Qué hacer? Yo estoy de acuerdo contigo, y yo venir y tratar de tapar aquí el tema de todos los cambios y todas las variables que hoy dan una declaración en la mañana, a media mañana se da una, cambia el entorno internacional, en la noche viene otra y cambia el entorno internacional. Eso lo sabemos ahora. Fue el gobierno que nos plantó una reforma en donde cada vez que nosotros hacemos una pequeña transferencia... ¿Reforma o plan de crisis? Anticrisis, supuestamente para ¿No fue una enfrentar... reforma? Que no fue una reforma pequeña. Pequeña. Tú no pagas más tú no impuestos. pagas más impuestos ahora. Cuando tú das tus servicios profesionales, ¿cuánto tú tienes que pagar adicional? Cada vez que tú le transfieres a un trabajador, a un hijo... Yo estoy volviendo ya a los bancos otra vez. Tú estás viendo más gente en el banco, ¿pero por qué? Pero vamos a darle la oportunidad que dé. No, tienes razón, pero es parte de un manejo de una crisis que hay que hacerlo con inteligencia y algo que nos sacrificamos todos. Yo saludo que Javier vuelva a hacer las filas a los bancos. No Págame todos. para mandártelo a hacer. Pero es lo que quiere ahorrarse unos cuartos. ¿Por qué Yo le va a tengo cobrar que cobrar por eso? menos que el banco. Mira, un buen servicio de mensajería. Pero Adelante. sí, nada más, mira, pero el gobierno también tiene sus colchoncitos y puede hacerlo. Mira, el gobierno en el 2022 declaró que iba a bajar los precios de los combustibles si el barril de petróleo bajaba de 85. Ustedes lo recordarán. Exactamente. ¿A cómo bajó? Yo te lo voy a poner aquí. Yo te traje la tabla. Eso lo dijo el presidente Abinader en un discurso que planteó al país el día 6, porque esta noticia es de 7, me imagino que eso era el otro día, y ahí planteó que entre 85 y 115, míralo ahí, Oniel, ¿no es la que sí? Ahora, ¿qué pasó después del 22 con el barril del petróleo? Que en el 23 se compró a 77 el barril, promedio en el año. En el 23, 77, en el 24, 75, en el 25,
64. ¿Y tú sabes cuánto bajaron los combustibles? 0. Nunca bajaron. ¿Qué conllevó eso? Que el gobierno le ingresaron por los impuestos del combustible 500,000 millones de pesos. Ahora, en ese tramo hubo meses en donde hubo subsidios. ¿Cuál fue el monto en ese tiempo de esos subsidios? Fueron 100,000 millones de pesos. Ahí simplemente hubo una diferencia de 400,000 millones de pesos. Una chiripita. Eso da para los chistes. Buenas tardes, Juan. Juan, ¿le ha servido de algo al Estado Dominicano tener la Comisión Nacional de Energía? El Consejo Especializado de la sede, el CUET, ¿verdad? El Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad. O sea, ¿para qué han servido estas cuatro instituciones si el sistema energético actualmente está peor que en otros años, que incluso no existían algunas de estas dependencias? ¿No sería mejor concentrar en un solo lugar todas estas instituciones? Porque a final de cuentas uno puede ver cómo lo que se ha convertido esto es en ejes de poder, donde yo soy el que soy más fuerte. Se supone que, como decía Oniel, que la superintendencia debe regular ciertas cosas. Ahora, aquí no hemos dado cuenta, en muchas ocasiones que hemos hablado, que la palabra de Celso Marrancini, o sea, está por encima incluso que la de esos ministros a los que hemos mencionado. Mira, la pregunta tuya, yo creo que se la puede hacer cualquier ciudadano dominicano, porque el ciudadano, el pueblo común, lo que al fin y al cabo mide es resultado. Exacto. Y tengo que ser franco contigo, y hasta a cualquiera se le puede ocurrir. Ahora, el fracaso de un equipo de gobierno no necesariamente puede implicar que toda la institucionalidad de un país se pueda ir por un lado. ¿Por qué? Eso es malo para un sistema de que haya un regulador fuerte. Por ejemplo, en el sector de la banca existe, tenemos una superintendencia de banco, y aunque la administración de Abinader ha funcionado correctamente, yo creo que todo el mundo que se refiere al funcionario que está ahí se refiere de una manera adecuada, ¿o no es así? O sea, sí. ¿Por qué? Porque hace su papel, regula, no permite que los bancos privados hagan lo que se les ocurra. Entonces, ahora es nosotros fortalecer nuestras instituciones. La Comisión Nacional de Energía es un organismo que es de la política, o sea, hay un plan que tiene que llevarse a cabo en el país, que siempre se hace a 10 años, que el organismo de ver esto en sentido macro de política es la Comisión Nacional de Energía, pero que solamente la Comisión Nacional de Energía se le haya puesto en la cabeza en este tiempo, que es dar autorizaciones, por ejemplo, para parques de energía renovable, sin almacenamiento, sin saber dónde yo voy a poner esos parques. Hay líneas de transmisión construidas para yo después poder evacuar esa energía, sin yo saber la capacidad técnica que tiene el sistema de absorberme esa capacidad de energía. Entonces, ahí vienen las debilidades institucionales. Los resultados que me presentan las distribuidoras, por ejemplo, hay países, David, que la parte de distribución está dividida en dos partes. Está dividida en distribución y en comercialización. Ahora, si aquí no ha funcionado en una bien, que tú le digas a este país que se va a dividir en dos, ¿cómo lo va a ver? Entonces yo lo que te creo... porque tienen la idea de hacer eso aquí. Lo han planteado. Entonces, lo que te digo es que lo que tiene que haber es institucionalidad, que funcione, que se acabe el tema del caciquismo, que nos llevamos por lo que diga y nos permita la ley. Nosotros tenemos una buena ley, señores, y en varias áreas hay en este país buenas leyes, pero el tema está en el cumplimiento de esa ley, en los rectores de esa ley, que muchas veces no hacen bajar el peso de la misma. Juan, el tema eléctrico le da corriente a cualquiera, ¿verdad? Y es preocupante. ¿Y cómo le va a dar corriente si no hay? No hay ni a nadie le da corriente ahora mismo porque no hay. Pero yo creo que aunque no hay da ahora mismo. Pero un tema preocupante bueno. El ministro dice que hay suficiente. ¿Usted no lo vio esa declaración? Pero no llega a las casas. Sí. Bueno. Fue aquí que lo dijo. ¿Qué problema?
Ajá, en la Ahora, mañana. yo lo que quiero es saber, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, no en 10 años, no. El año que viene, y el siguiente año, con esta situación que tenemos, porque yo veo un gobierno que es irresponsable en muchas cosas, pero en este tema eléctrico aún más. Porque aquí lo que se ha dicho es que el consumo viene porque es verano, como que es primera vez que tenemos verano. Ahora es que consumimos de noche. ¿Qué más se ha dicho? Han dicho como 4 o 5 motivos diferentes, pero nadie hace un mea culpa, nadie dice si hemos fallado en la generación, vamos a mejorar la generación, aunque sea que digan que van a contratar más barcazas y la van a comprar más cara la energía, pero no plantean nada, sino excusas y excusas y excusas. Entonces, ¿a qué estamos expuestos nosotros? Y eso es un tema importante conocerlo para que la ciudadanía y el país sepa muy bien a qué estamos enfrentándonos, porque si estamos mal ahora en este año, ¿qué será el año siguiente y el otro año? Si no se hacen algunas medidas que hay que decir que el tema eléctrico, ustedes los especialistas han dicho que eso no es un tema para poderlo mejorar de inmediato, que las inversiones llevan mucho tiempo. Entonces me preocupa y quisiera saber de ti cuál es tu perspectiva en cuanto a eso. Mira, yo te voy a hacer una pregunta sencilla. Cuando en cualquier tipo de negocio la caja va mal, ¿qué ocurre con ese negocio? ¿Quiebra? Entonces, ¿cuál es la caja del sistema eléctrico de todos esos miles de millones de dólares que tú no oyen hablar? Son las empresas distribuidoras. Y las empresas distribuidoras es donde este gobierno ha sabido desde el primer día que está el problema. Y ellos no han ido a tratar ese problema. Entonces, si tú tienes un paciente con una enfermedad identificada y tú no la atiendes esa enfermedad, ¿qué pasa con ese paciente? Puede morir. Se va a agravar, puede morir. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Este equipo de gobierno tiene que yo no soy nadie para dar ese tipo de consejos, pero yo tengo que verlo como país. Tiene que haber un replanteamiento serio de cómo ellos han enfocado el problema. Un problema que no te lo voy a decir que se le entregó resuelto en la mano, porque tampoco puedo venir y mentirle a ustedes, pero se iba encaminando y íbamos avanzando. Y si solamente en las pérdidas hemos retrocedido de 27 a 39 a 38, y el déficit de 578 millones a 1.659 millones, o sea, más de 3 veces. Entonces, ¿qué algo te está diciendo que no andamos bien? En lo que estaba esperando el espacio aquí con ustedes, leí como que el gobierno ha estado planteando ahora de ver cómo pasa la distribución al sector privado. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cómo? Yo me hago una pregunta. Espérese. Eso no se puede decir tan sencillo. Antes de tú hacer la pregunta, ¿quién planteó eso? Bueno, yo vi lo que pasa es que yo, si no tengo el documento en la mano, ustedes ven cómo yo le hablo. Sí. Con A mí sus a mí papeles. me gusta hablar con documentos, pero vi algo ahí en las redes que tengo que buscar la fiabilidad. Pero ¿Qué fue lo que tuviste en las redes, Juan? como que habían unas declaraciones de Celso, como que se iban a trabajar ese tema. Ahora, ¿qué te digo? Yo me hago la siguiente pregunta. Y disculpe, yo soy del campo, señores. ¿De qué campo tú eres? Yo soy de un campo de Moca. Él es de Moca. Ay, la Sí. gente Ah, de pues Ciudad mira, Buena. mi mamá era de allá, Bueno. de San Víctor. Ah, pero bien. Esa gente son bonitas y buenas. Y Por dan eso, comida al exacto. vecino. Sigue diciendo. Entonces, yo le hago una pregunta. Imaginémonos que ese sea el esquema. Ahora, yo como empresario, o cualquiera de ustedes como empresario, viendo los números de estas empresas, con estos niveles de pérdida y con estos niveles negativos en cuanto a las finanzas, me pareciera atractivo hacer inversión ahí. Yo lo que creo que si esa es la idea, hay que mejorar significativamente y cambiarle rumbo a estas empresas. Es una pregunta simple, no hay que hacer el sector para ello. Yo me hago esa pregunta. Mire, esto es una acotación o un comentario. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que se está desacreditando el camello para venderlo barato. Sí, usted lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Por eso casi nunca hago críticas sobre el sistema eléctrico, porque asumo que a alguien le interesa que eso colapse para robárselo, apropiarse de eso a precio vil. Y hablo, y esto es una especie de desahogo, porque es que lo vengo percibiendo hace mucho tiempo. Y le digo a algunos, a estos compañeros, digo, no desacrediten el camello porque parece que a alguien le conviene.
comprar la vaca muerta. Y realmente, ¿cómo, en el caso de que eso pasara, cómo nos perjudicaría? Oh, pero ven acá. No, pero explícaselo a los dominicanos de a pie, que está ahora mismo en el carro público escuchando. Si nosotros tenemos empresas que no son eficientes, vamos... Porque pueden meterte el sueño, que se puede resolver a través de empresas privadas. Ajá, pero ya nosotros aplicamos ese modelo. Y no funcionó. Y no funcionó. Y yo mencioné aquí, en el pasado programa, a César Sánchez. César Sánchez se ganó un cheque, y Bichara también, tengo que decirlo, porque los números que alcanzaron en Edesur cuando administraron fueron positivos. O sea, a mí no me gusta, y ahí quizá también enlazo un poco con lo de Gustavo, a mí no me gusta de que los políticos no saben administrar, que solo saben administrar. No, aquí hay ejemplos. Y dentro del propio sector. Pero Punta Catalina funciona. No funciona elegantemente en temas financieros. Y Punta Catalina es 100% estatal. Entonces, es un enfoque que tiene que ser un plan de nación. Se lo dije en la pasada anterior, la pasada vez. No podemos echar nuestro país hacia adelante si no tenemos un sistema fiable eléctrico. ¿Cómo vamos a traer inversiones? ¿Cómo pensamos convertirnos nosotros en un hub tecnológico? ¿Cómo vamos a traer grandes empresas que inviertan en inteligencia artificial? Si uno de los mayores retos que tiene la inteligencia artificial es el tema de la energía eléctrica. Entonces, nosotros tenemos que vernos en esos caminos hacia adelante como país. Importante. Omniel. Juan, una pregunta. Si ahora se diera la solución o la situación de poder solucionar el problema, o sea, Juan, tenemos un paciente que se llama el sector eléctrico, que está agonizando. ¿Por dónde empezar a organizarlo? ¿Qué es lo primero, tú que eres un técnico del área, que conoces el área, qué es lo primero que hay que hacer? Porque, te hago la pregunta, para que me entiendas, porque tanto Celso como Joel Santos, hasta nuestro querido compañero don Simón Rodríguez Soldevila y el mismo presidente insisten en hablar que la generación tiene cifras récord. Y yo digo, bueno, pero si el problema fuera la generación, no debería haber apagón. Evidentemente ese no es el problema. Juan, ¿por dónde empezar a resolver el tema? Te voy a dar, porque son muchos, pero te voy a dar dos específicamente. Tenemos que resolver en nuestro país el problema de las 3 empresas distribuidoras. Empresas como EDESTE, que pierden un 56% de lo que sirven, eso es imposible de echarla adelante. Entonces, ¿cómo yo trabajo el tema de las pérdidas? Porque es muy bonito el enunciado, vamos a bajar pérdidas. Eso conlleva grandes inversiones en modernizar las empresas distribuidoras. Tenemos que meter tecnología a las empresas distribuidoras. Ya nosotros no podemos estar de que con una brigadita, de que midiendo, de que ir a medir en un medidor. No. Hay medidores ya con la suficiente tecnología. No tengo que mandar una brigada para suspender un servicio. Pero que no hay medidores, Juan. Bueno, ahí vi que en Jarabacoa, una noticia ahí, están protestando porque están tratando de ir a pedir nuevos servicios y no hay medidores. Entonces, pero parece como tan básico, pero esa parte. Pero se gastan hasta 4 y 5 mil millones en la brigadita estas que andan en las calles, en el caso de este, por ejemplo, y se gastan 500 y 600 millones en la contratación de seguridad para las oficinas de la distribuidora, entonces. Pero esas brigadas son para instalar los medidores y no hay. Bueno. Pero tú tienes. Y para la avería y tampoco la resuelven. Pero tú tienes 247,000 usuarios de las 3 empresas distribuidoras que no tienen medidores. Y tuve muchas denuncias. ¿Cuánto? 247,000. Entonces, tuve muchas denuncias en redes sociales que la gente te dice que gente que tiene medidores se lo están cambiando. ¿Ustedes no lo han visto? Sí, claro. Pero en mi edificio lo cambiaron. A mí me ocurrió eso. Y tuve un problema grandísimo, Juan, porque incluso sin nosotros estar presentes
y sin haber ningún tipo de queja con el medidor, fueron y lo cambiaron. Y yo me di cuenta un día que fui a hacer una reclamación, precisamente porque me estaba llegando muy caro en ese momento. Y me dijo, no, pero es que ese medidor de usted lo cambiaron. Digo yo, ¿pero cuándo lo cambiaron? Te voy a corregir la cifra. Mire, don Gustavo, yo tengo aquí el informe de gestión comercial de las sedes de abril del 2026. Y aquí dice... clientes sin medidor por empresa distribuidora 267,000. Diablo. El DH. Todo eso se está perdiendo. 200. Entonces, es para seguir en la idea de lo que decimos. O sea, ¿cómo Si ellos no determinan lo que mejoramos- esa gente consume? No hay forma. No hay forma. Lectura promediada o gente Pero que eso, sabe que eso no... viola la ley. Totalmente. Energía. Viola la ley porque tú puedes promediar... Solo 3 veces en el año. Exactamente. Ustedes lo saben más que yo. Entonces, ¿qué te digo? Tenemos que empezar a trabajar la parte de distribución. ¿Cómo seguimos bajando pérdidas? Haciendo inversiones en transformadores, en medidores, en tecnología, en preparar a nuestros técnicos. O sea, son cosas que parecen tan básicas, pero si ahí es que yo tengo el grave problema. Y otro elemento muy importante que va relacionado a la segunda parte que tú tocabas, de la generación. Podemos decir que ellos han tratado de hacer un esfuerzo en generación. Ahora, uno de nuestros graves problemas es el financiero. Esa generación que está entrando, ¿a qué costo es? ¿Cuánto le sale a este país? Para nada, porque tengo mucha generación, no la puedo servir porque tengo problema problema en la distribución, pero como quiera tengo que pagar esa No le generación quiero cara. volver a sacar el gráfico que le saqué la semana pasada, en donde la energía que sirvió Car Power Chip, mientras Punta Catalina vendía 12, ¿Qué es esa? Car Power Chip son las 3 barcazas de barcaza. Asua, Y ahí está, y son una compañía. Las tres ¿Eh? calaveras. Sí. Son una compañía. Sí. sí, ¿Y quiénes son los dueños de eso? unos turcos, es una compañía turca representada aquí por un señor de apellido Matamoros. Ahí está. Así o más. Esa empresa, mientras Punta Catalina le vende a las 3 empresas distribuidoras a 12 centavos de dólar y las de gas le venden a 13 en promedio, la energía se le tuvo que pagar a ellos, en el gráfico que tengo aquí, a 84 centavos de dólar. ¿Cómo ingresan Tenemos que ellos cerrar. al mercado? Esa es la solución. Ya, miren, la productora está despidiendo ¿Cómo este entramos? programa. ¿Cómo entra esa compañía al mercado? ¿Cómo, Bueno, cómo? No, aguanta, que es importante. entró mediante un proceso de licitación, las 2 primeras que eran de 103 y 75, pero la segunda, que es mayor que ellas dos, de 230 megavatios, entró amparada bajo la sombrilla De un del decreto decreto. Luis Abinader Sí. Corona 517-25. Que lo dio hoy la Vio. barcaza de Turquía, llegaron mañana. Gracias, al otro Juan día. Gómez, por Es que son rápidas. acompañarnos. A Matamoros le pongan ver el apellido, a Mata Dominicana. Gracias por acompañarnos Nos está en esta matando. segunda parte de una entrevista muy interesante, No te donde vayas, Oniel. indiscutiblemente Oniel sale con triste. depresión Fíjate y para otro triste. programa. Gracias a Juan, nosotros despedimos el panorama de la tarde. Quédese con el segundo elenco. Panorama FM 96.9